Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a Seguridad en Clave. Tengo el placer y el honor de presentaros a Jesús de la Cruz. ¿Quién es Jesús? Jesús es historiador, para empezar por ahí. Y también es un tipo que le gusta informarse, y geógrafo, que no se me olvide. Y le gusta informarse sobre la realidad, sobre la actualidad y sobre la verdad, que es lo que nos gusta aquí. Hola Jesús, ¿qué tal estás? Oh, hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a este excepcional canal para hablar sobre un tema de candente actualidad que, por cierto, era muy desconocido en España, a pesar de que esta causa por la por la creación del Estado palestino y los dos estados, Sí, sí. irónicamente, era muy conocido en España, pero nadie sabe realmente los grupos que están detrás de estas ideas y que están impulsando la movilización en las calles. Que eso es lo que Esto, no se sabe, cosa que se sabe en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña y en Israel, lógicamente. Vamos a traerlo. Mira, todo este movimiento que ha habido durante la Vuelta Ciclista a España contra el Estado de Israel, haga lo que haga, en favor, dicen de Palestina, pero es en favor del grupo terrorista Hamas en primer lugar, luego Hezbollah, la Yihad Islámica, etc. Todos esos grupos, esos grupúsculos terroristas. Principalmente ha habido dos grupos de apoyo en la Vuelta Ciclista. ¿Quién son? Tenemos a Samidú, que es bastante conocido a nivel internacional como un grupo de apoyo a los presos palestinos y demás, que por cierto es una imitación. Antes, fuera de cámara, había dicho barata, pero no es tan barata, financiada por grupos de Qatar y de otras partes de Hamas y demás. De hecho, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo tienen fichado, muy bien fichado, sobre financiación del terrorismo y como testaferro de Hamas y del Frente de Liberación Palestina FLP en Estados Unidos y en otros países. Y de hecho, Alemania también lo prohibió por las mismas vinculaciones. Gran Bretaña lo metió en la lista terrorista, Canadá lo ha metido directamente en la lista terrorista, aunque trabajan con otras denominaciones y eso ha generado bastante polémica en Canadá. Pero, y en Estados Unidos, el líder fundador, Khaled Barakak, está justamente, esto hablando con un amigo mío conocido, que ha trabajado con el Departamento de Estado, me dice, no, es que este hombre está metido en la lista de terroristas de Estados Unidos porque su propia mujer y él han financiado, y no solamente han financiado, han dado apoyo logístico a terroristas tanto del FLP como del propio Hamas. Entonces estamos viendo ahí que este primer grupo es la columna vertebral de un movimiento internacional que actúa en la Vuelta Ciclista. Sí, sí, es No. los estos, Lógicamente, dime. decía, estos de Samidun lo pueden buscar en internet porque sorpréndanse, tienen página web, sorpréndanse, tienen perfil en Twitter, sorpréndanse, se titulan a sí mismos como un movimiento en internet de solidaridad con los presos palestinos en el mundo. Es decir, es la versión de terroristas como si fueran los de Ribatasuna aquí, que ahora se llama H. Bildu, el movimiento ese de grupo de apoyo a presos. Totalmente. De hecho, también tienen un brazo juvenil bastante vinculado al mundo universitario, que está bastante instalado en las universidades de Occidente y sobre todo en la española, que ha germinado como si fuera básicamente una plantita en un montón de lodazar de heces de caballo de mi Sevilla y demás. Uh -huh. Entonces este grupo es Ayudur, que es un grupo juvenil, que no es tan juvenil, que aboga por la lucha armada, que ha publicado, por cierto, en medios de comunicación como Nike, que son de los Batasunos, en País Vasco,
blanqueando a Hamas, poniendo a Hamas como si fuera un partido leninista y demás revolucionario, cuando es un grupo terrorista yihadista enfrentado al Fatah, que por cierto es socialista, y que es la Autoridad Nacional Palestina, con esa jerocracia que tienen allí y demás, que cualquier día van a tener un problema cuando se mueran la mitad de los líderes de la ANP porque no hay relevo generacional. Pero Son además, problemas que hay que dar. perdona Pero bueno, Jesús, perdona dime. Jesús, pero todos estos grupos, muy socialistas, mucha leche, pero los financia el petróleo. De Esto, Qatar, de Arabia Saudí, de Bahrein, de todo allí, del Golfo Pérsico. Joder, exacto. joder con la revolución. Joder, la revolución la revolución, para hacer una revolución se necesita mucho dinero. Y esto, a fin de al cabo, Lenin también lo descubrió cuando fue financiado por el Imperio Alemán con 4 millones de dinerito alemán enviado en un trenecito a Moscú y demás. Entonces, todas estas revoluciones normalmente son financiadas por intereses neocapitalistas, en este caso Qatar y demás, pero también con influencia religiosa por un elemento intentando cohesionar. De hecho, Al Yudu son muy divertidos porque ellos diferencian la resistencia palestina en dos vertientes. La tradicionalista islamista, lo definen así, y la nacionalista palestina. La nacionalista palestina son estos grupos socialistas y demás de otra época, como me gusta llamarlo a mí, y la tradicionalista religiosa es Hamas, la yihad islámica y todos estos grupos terroristas yihadistas que aunque digan que quieren básicamente la creación del Estado palestino, su deseo básicamente es la sumisión de cualquier elemento, de cualquier diferencia religiosa, la eliminación de cualquier diferencia religiosa, la imposición de una visión religiosa como era la del profeta según sus interpretaciones. Básicamente es yihadismo, intento de sometimiento a través de la religión. Y es Fíjate, algo en una que entrevista, chocaría con los postulados del socialismo. Pero bueno, dime. mira, en una entrevista, Al Yudur Sí. se define como como uno de sus objetivos es contribuir a la liberación de Palestina a través de su lucha de liberación nacional, organizando y politizando a las masas palestinas en la diáspora, manteniendo el nexo imprescindible con nuestro pueblo que resiste en nuestro país. Organizar y politizar a nuestra gente se traduce en crear tejido, en estudiar, en debatir. Es vital formar y no perder de vista la praxis. La Revolución Palestina ha hecho importantísimas aportaciones teóricas y prácticas que son desgraciadamente poco conocidas y estudiadas. Y aquí da una serie de gentuza. Eh, pero coño, estos luchan a 5.000 kilómetros. Sí. Y Joder, qué de hecho, lucha, ¿no? Y de hecho justifican en sus entrevistas, por ejemplo, los atentados del 7 de octubre como un acto de legítima defensa del pueblo palestino contra el ente sionista y demás. Esto, cuando lo escuché en la entrevista dije, joder, me estás justificando el terrorismo como hacían los personajes de Esri Batasuna y demás, del terrorismo de ETA, definiéndolo como Gundari que luchan contra la ocupación del pueblo de la potencia colonialista española en el País Vasco. Los mismos argumentos y demás, que por cierto el chico era de segunda generación, es decir, que era español, pero de origen palestino, que eso es bastante divertido. Es decir, que tiene el pasaporte español y lo disfruta, este pedazo de pasaporte que es uno de los más poderosos del planeta y demás a nivel de derechos y obligaciones y a nivel de acuerdos internacionales que tenemos. Y él lo disfruta y dice, no, es que tenemos que hacer una lucha, y la lucha que ha hecho Hamas, que es el mayor es el mayor elemento de resistencia de Palestina frente a la ocupación sionista. Y de hecho, en esa misma entrevista, para que a ver si el Partido Socialista y otros partidos socialdemócratas lo entienden por fin, esta gente se oponen directamente a la solución de los dos estados. El lema de desde el río hasta el mar Mm. no es un lema retórico. Ellos mismos dicen abiertamente que son contrarios a la existencia del Estado de Israel. No abogan por un Estado
por los dos estados por la sencilla razón que eso sería beneficiar a Israel. Y eso lo dicen abiertamente. Y gente del Partido Socialista, gente del Partido Laborista en el Reino Unido y de otros partidos socialdemócratas de Europa no lo quieren entender, que esta gente no apuestan por esas dos soluciones. De hecho, consideran que estos socialdemócratas son tan enemigos de Palestina como los que abogan básicamente exclusivamente por el Estado de Israel. Entonces, ese es el ejemplo de la izquierda, ese es el ejemplo de la izquierda y la crisis de identidad posguerra fría, Fíjate, que son capaces de aliarse con el mismo demonio sin entender al mismo demonio. de esta gentuza algunos ya conocíamos su existencia por motivos laborales e intereses y el domingo, precisamente el domingo, ya aparecieron en televisión mucho antes de llegar los ciclistas a la capital. ¿Tú cómo te diste cuenta de su presencia? Yo me di cuenta de su presencia por una cosa muy sencilla. Primero, porque había una movilización de ciertas personas que en todas protestas pro-palestinas están siempre. Es como son fijos siempre. Segundo, sus propias redes sociales publicaron la foto que subieron, la pancarta al Círculo Bellarte, que por cierto voy a tirar también el Círculo Bellarte, colaborar con este tipo de personas. A mí me daría vergüenza hacer Círculo Bellarte, la presidencia del Círculo Bellarte y colaborar con esta gente. El Pero ciclo, bueno, espera, el Ciclo de Bellas Artes tiene un edificio en la calle de exacto, Alcalá, correcto, enfrente del Banco de España, enfrente del cuartel general del Ejército de Tierra correcto. y en la azotea hay una hermosa terraza Sí que se donde, compra. donde allí colgaron una gran pancarta Exacto. la gente de Al-Yudur. Y después tenemos a Radio Televisión Española y aparte de la izquierda negando la participación de Al-Yudú y Samidú en estos eventos catastróficos que tuvieron en la final de la Vuelta Ciclista. Cuando ellos mismos lo admito que estuvieron ahí, que participaron, que pusieron la pancarta, que bajaron también, hicieron lo que tenían, y le hicieron desde el punto de vista la llamada propaganda por el hecho, aludiendo a términos que usaban los anarquistas, que básicamente es usar la violencia para llamar la atención para una causa. Y eso es lo que hicieron. Pero no entiendo, yo no llego a entender desde el punto de vista que tengamos al delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que son hechos puntuales. Tengamos al presidente del gobierno previamente animando a que esta gente hicieran estas barbaridades pacíficamente, eso sí, pero lo hicieran. No sé, no entiendo, no entiendo al Partido Socialista en este aspecto y me parece una muy triste una dejación de funciones por parte de la delegación de la Comunidad de Madrid, que también podrían meterle alguna que otra pullita al Ayuntamiento de Madrid, porque también tienen policías municipales y hay una dejación de funciones de la comunidad de la delegación de gobierno, pues mira, la policía municipal pues, también se puede hacer cargo y reforzar el dispositivo. Pero fueron 1.500 policías, es decir, un policía cada 300 manifestantes. Había más agentes en el partido de Real Madrid contra el Olympique de Marsella que en la Vuelta Correcto. Ciclista a España. Los policías, cuando ven que es jarana, se ponen los chalecos antitrauma, las protecciones en las piernas y el domingo no se las pusieron, no les ordenaban ponérselas. Correcto, no se lo permitían, de hecho, y aparte muchos de los funcionarios decían esto va a acabar mal. Como lo han dicho varios no voy a decir nombres lógicamente, porque no se pueden decir, A ver, pero hablando con la gente me dicen, hombre, esto pudo haber acabado mal, muy mal. De hecho, ha acabado mal, pero pudo haber acabado peor, porque fíjate, llegaron a tirar chinchetas, no, chichetas chinchetas a los ciclistas. a la cara se las tiraban. Sí, y esos son actitudes y propaganda por el hecho hecha por estos dos pequeños, presuntamente por estos dos grupos. Es Grupos, decir, estamos ¿qué, hablando que qué, posiblemente sea terrorismo. cuántos tipos pueden ser en Al-Yudur? No sé, uno pueden ser 500 600, ¿no?
¿Pero en toda España o...? En toda España, no más. O sea, no solo en Madrid. No son muchos, no son muchos y demás. De hecho, pero de todas maneras, como tienen alianza con diversos grupos de extrema izquierda, eso explica, por ejemplo, que hubiera personajes vinculados a la antigua Kale Borroca, que bueno, que tú la conocerás mejor que Ujú. nadie, y que el mundo ha publicado esta información y demás, pues tienen alianzas y demás. De hecho, también tienen alianzas con el Partido Comunista de los Pueblos de España, que se llevan bastante bien, por cierto, un partido stalinista que tiene estructura en todas partes de España. De hecho, la Comunidad Valenciana tiene mucha estructura. De hecho, esas mismas personas también estuvieron en Madrid. Es decir, que estamos viendo que Y, llegaron gente de y- diversas partes de España para hacer boicot. y tendrán con Izquierda Castellana, la famosa Izca, Correcto, cuya una de sus sedes, que yo sepa, estaba aquí en Vallecas, aquí cerquita. correcto. Entonces, esa es la situación y demás, que estamos Y probablemente tengan contacto con los chicos estos de Podemos. posiblemente, Bueno, espera, de perdón, con los hecho, chicos no, con las chicas. Chicas, son De chicas. hecho, Irene y Johnny Berarra estaban justamente en la zona donde hubo los disturbios Ujú. y según se cuenta, y bueno, esto lo han publicado los medios, esto no lo sé yo por otra cosa, sino por los medios, según se cuenta de que en el momento de que empiezan los disturbios y los medios y tienen que enviarse a los agentes para intentar evitar estos disturbios, en esa parte no se envían agentes. Se Claro. intenta básicamente evitar que una imagen de recibir tortazos a la gente de Podemos. De hecho, también es cierto que nuestra amiga Irene y Belarra también estaban con su propia seguridad privada. Bueno, es muy bonito hacer la revolución con seguridad, con dos armarios empotrados al lado. Espera, Pero había dos había al lado y al menos uno atrás. Y me parece que hay una chica que también puede ser cuatro. pertenecer a la seguridad. Tú tienes mejor ojo que yo para eso. A ver, ¿tú cuando has visto uno de Podemos con gafas de sol? También es verdad. Simplemente mira las fotos, busca gafas de sol. También es verdad, también es verdad. Gafas de sol no grita, está serio. En blanco y en botella, como se suele decir. Y había una mujer al lado con, sin las gafas de sol, pero seria también. Pues ¿Sabes? entonces, pues entonces estamos viendo justamente estas conexiones de dos grupos cercanos a posiciones del FLP y de Hamas, con unas conexiones impresionantes con la extrema izquierda española, tanto nacionalista como nacional. Y es bastante llamativo ¿Has que visto? la izquierda moderada no lo entienda. Dime, Había una bandera también por ahí, una bandera amarilla. Esa me suena a mí que también es de gentuza. ¿No la viste? no lo he visto, no lo he visto. Oye, ¿Puedes ponerla? ahora mismo no. Aquí no. Espera. Pero ahí había una bandera amarilla que me suena rara. ¿Sabes? Claro, como está escrito en su lengua, pues, no se entiende, pero esa bandera amarilla es de algún grupo terrorista. No recuerdo bien. Vamos a Pero bueno, buscarlo. Bueno, eso eh, mándamelo después que quiero echarle un ojo, ya por sí, sí, curiosidad. yo te lo mando. Esta gentuza, ¿tú crees que estaban coordinados entre sí? Obvio que sí, obvio que sí. De hecho, hay varios incidentes previos a todo esto. También se nota que hay una coordinación. De hecho, las coordinaciones en este tipo de manifestaciones entre grupos muy diferentes que participan como bloques negros, que por cierto, esto se ha visto a lo largo de la historia de las movilizaciones en Mm. España, que siempre hay un bloque negro al fondo de la manifestación que está totalmente coordinado con con la cabecera de la manifestación y tiene el objetivo de generar una serie de conflictos para llamar la atención de esa manifestación en los medios de comunicación.
Pues esto es exactamente lo mismo. Yo sí creo que estaban coordinados. No era violencia espontánea, era violencia premeditada con un objetivo determinado, que era primero reventar la huerta y segundo ganar portadas para generar una propaganda por el hecho, para llamar la atención sobre la causa palestina y que todos estemos hablando sobre estos grupos. Que eso es una victoria irónicamente Sí, suya, porque una de las cosas que hace el terrorismo es la mayor victoria que puede hacer terrorismo, aparte de hablar de ellos y entenderlos y demás, es que cambiemos nuestro estilo de vida. Ahora hay mucha gente que le dará cierto respeto y a eventos deportivos y a eventos determinados por la posibilidad de que hayan estos energúmenos y generen más disturbios. el otro Y día eso. el Y otro no día tenemos que darle esa batalla a ellos, no tenemos que darle esa bandera de victoria el otro día se ha visto a padres y madres con corriendo. niños corriendo. corriendo de la mano, el niño asustado mirando hacia atrás. ¡Ey! Aquí ocurre algo. De esto de la coordinación es que hay que destacar que en Gran Vía, en Banco de España, en la Glorieta de Carlos V, en Atocha, por el Paseo del Prado, todo se empezó a alborotar en el mismo Exacto, instante. No exacto, fue, no fueron corriendo de un lado para otro, sino que correcto. todo surgió a la vez. Y sabe que lo peor que tenemos justamente a gente de izquierda diciendo, no, no, que todo fue pacífico, fueron incidentes aislados y demás, y no había ningún tipo de problema. De hecho, tenemos a Malaxa que está negando los 22 heridos de la Policía Nacional, que me ¿Mm? parece muy fuerte que esté negándolo cuando hay partes médicos, hay asistencia de los propios servicios médicos a la Policía Nacional. Por lo tanto, no tiene ni medio sentido que lo esté haciendo, pero como a nivel político le han ordenado eso, pues él calla y hace. Bastante triste por parte del ministro del Interior. Y lo segundo y no menos importante, que la izquierda mediática se dedica a decir, no, es que fue todo pacífico, fueron incidentes aislados y como tú bien has dicho, todo fue a la vez. De hecho, pudo haber sido peor porque se podían haber generado avalanchas ¿Mm? y haberse convertido eso en una auténtica ratonera. Porque es lo que, y las calles aledañas, yo que por ejemplo que vengo de Sevilla y sé lo que es la Semana Santa, cuando hubo Sí. en la madrugada de 2000 los incidentes que hubo, que fueron en parte, ahí nunca se ha sabido exactamente quién fue, pero hubo una coordinación, las avalanchas era el verdadero peligro, porque hay gente pisándose y demás, en un evento multitudinario consigues provocar una avalancha, puedes provocar hasta muertos. Yo creo que incluso es lo que ellos buscaban, ya no solamente tirarle valla a la policía, sino provocar Y un las, incidente de avalancha que provocase muertos. O son tan inconscientes, que yo también lo creo, también hay una parte de inconsciencia en todo esto, pero también creo que los propios cabecillas tenían ese objetivo. De hecho, la tirada de pincheta a ciclistas que van a 80 kilómetros por hora pueden poner en riesgo a nivel brutal y demás, pueden matarse básicamente. Entonces, no, hubo mucha malicia. además, es que esa gente que cruza una pancarta en la calle se pone Mm, así, que viene, que es un ciclista. correcto. Que a Que ver, eso, que eso si lo enviste, veíamos, eso lo que, veíamos en otra época, que en si España. enviste, que si enviste en contra el de la pancarta, a los de la pancarta le van a hacer daño. Sí, Pero vamos, el de la pancarta lo tendría merecido, que le pasara un camión de basura por encima, ¿qué cojones? Pero el exacto, ciclista que no tiene ni arte ni parte, que está practicando deporte, que además el artículo, creo que era el 568 del Código Penal, eh, prohíbe y sanciona estas prácticas violentas, pero exacto. que no se aplica. Se aplica porque a nivel político no interesa justamente hacer detenciones de esta característica. De hecho, se aconseja, esto también lo contan fuentes policiales, supongo que también tendrás acceso, que se dieron la orden de que no hubiera detenciones. Sí, que realmente. No, Marlaska ha dicho que, oh, el Ministerio del Interior ha dicho que, ¿de dónde han salido los datos esos que venían miembros de la Cale Borroca de las provincias vascongadas a Madrid? Coño, pues de los servicios de información. ¿Por qué? Están Porque hasta, los de servicios de información tienen controlados a quién se suben. exacto, Primero, la convocatoria.
los autobuses. ¿A qué hora salen los autobuses? ¿Quién sube a los autobuses? Y vienen con ellos desde Bilbao, desde San Sebastián, desde donde sea, vienen hasta Madrid. Hombre, que han sido 50 años contra ETA, 60 años. ¿Qué se creen? ¿Que no hemos aprendido? Correcto, de hecho tenemos uno de los mejores cuerpos antiterroristas del mundo, por los 50 años de experiencia. Entonces, es normal que la información la tuviera, y de hecho es normal, bastante normal también que se filtrase a la prensa, porque Mm, al fin y al cabo la prensa, cuando un gobierno muestra inacción en otros temas y demás, es la artillería de la libertad, porque es la manera que reaccionen los gobiernos a hacer lo que tienen que hacer. Pero si por ello fuera, tendrían una prensa amordazada y demás. De hecho, cuando dijeron que era un bulo, que salió el lanzamicrófono de las mareas a decir el que era un maestre, bulo. uno de ese, ¿Eh? Antonio Antonio Maestre. Maestre. Mm, Correcto, a decir que era un bulo, que le habían informado fuentes policiales que era todo un bulo y demás. mm, sí. Demasiado descarado, demasiado descarado por parte del gobierno estas cositas para decir que todo es un bulo, cualquier información que contradiga a sus intereses políticos. Pero bueno, en fin, Estos grupúsculos, dime. vamos a llamarlos, estos grupúsculos afines al terrorismo, ahora, ¿qué crees que harán? Teniendo en cuenta el éxito que han tenido, porque al fin y al cabo esto es un éxito, acaban de provocar la suspensión de la final de la Vuelta Ciclista, no ha habido podium, el podium se ha hecho Un garaje. es un parking, una vergüenza, y eso básicamente, es decir, hemos ganado esta batalla, le hemos provocado una ruptura a un Estado capitalista y antipalestino, porque para ellos la solución de los dos estados, que es lo que propone el gobierno español, es pro-israelí. Le hemos tumbado justamente el brazo. Por lo tanto, vamos a hacer más boicot, vamos a atacar justamente para difundir la causa palestina. Entonces, es posible que veamos más eventos similares en otros eventos deportivos o incluso religiosos, que a mí no me extrañaría que viéramos alguna cosa de esta en Semana Eh, Santa y demás. Perdona, en Córdoba el otro día Por ejemplo, ya se han cruzado allí en una procesión, que a ellos ni y les va ni les tú me viene. dirás que tiene que ver eso con Israel, sinceramente. Y qué le importa a Netanyahu que básicamente se manifieste delante de una procesión de Semana Santa. Pues eso es el ejemplo más claro de que Irán ellos ¿Dónde, intentarán justamente usar la causa fragmentaria, la causa de Palestina, justamente para atacar a cualquier expresión occidental. dónde Porque eso está, es lo que hacen. dónde Dime. encuentran el semillero esta gentuza? El semillero de captar gente. Pues como cualquier causa, tengamos en cuenta que la creación, ellos usan básicamente, han asesinado niños, han muerto no sé cuántos infantes en Gaza, y el ejército israelí ha detenido a un chaval que le tiraba piedra, y esto lo difunden en las universidades. Por eso en YouTube es tan importante para el Samidú, porque es su manera de reclutar una nueva generación de Mm, tontos útiles, como diría Lenin, para la causa fragmentaria de eliminación del Estado de Israel y la creación de un Estado palestino único. Entonces las universidades se convierten en ese cardo de cultivo excepcional, con el apoyo de algún que otro profesor que es nostálgico de los tiempos de la Guerra Fría, la Unión Soviética y la izquierda anticolonialista y antiimperialista, que no era más que un imperialismo encubierto como el soviético. Pero bueno, entonces ahí está el caldo de cultivo en las universidades y por eso ese crecimiento. De hecho, cuando tú ves, por ejemplo, este tipo de organización, tipo de eventos de temas de los palestinos y demás, hay mucha gente joven, sí. mucho ambiente universitario, que es normal, es lógico que también intenten reclutar a través de esos ambientes. De hecho, en Estados Unidos es bastante común.
la radicalización de gente en las universidades hacia una Aquí, posición o hacia otra. aquí en Madrid, en la Complutense, una vez andaba Somos yo por agua. ahí, allí pululando, por Somosaguas, y oye, pues voy a tomar un café. Pregunto y dice, no, pues en ese edificio tienes que bajar abajo. Digo, vale, pues bajo abajo. Y coño, me encontré pues allí pues la factoría de Podemos. Correcto. Y a la puerta de la cafetería tenían montado un kiosquillo que vendían chuches, patatas, todo lo que quisieras. E incluso libros, panfletos, mejor dicho, de FIES, de ficheros internos de especial seguimiento. O sea, gente que tiene 200 años de condena porque le ha cortado la cabeza al compañero de celda, por ejemplo. Uf. Y el dinero que allí recaudaba, le pregunté a las criaturas que estaban allí sentadicas, era para un gasteche, o sea, para un grupo juvenil no me acuerdo si era Vitoria o San Sebastián. Y, digo, bueno, pero es esto, y esto es del bar. Dice, no, no, esto es nuestro. Digo, coño, pero. Digo, ¿allí en el bar no venden patatas? Dice, sí, ah, vale. ¿Te quieres patatas? Digo, no. Y ahí tenían todo lleno de pintadas. Todo. Claro, se fumaba más porros en ese pasillo que tabaco fuera de la universidad. Pero eso ¿sabes que lo permite? Los Sí, sí. decanatos, por ejemplo, el rector, por Mm, intereses políticos, por mantenerse en el puesto, porque estos grupos movilizan en la universidad. Y de hecho, si en el momento que tú te sales de la línea ideológica y empiezas a pensar diferente a ellos, te mm, empiezan a hacer la cruz y te empiezan a hacer la vida imposible para expulsarte de la universidad. Es una muestra de cómo el autoritarismo se ha impregnado en esos ambientes universitarios. Y a mí eso me da miedo por una cosa sencilla. La universidad es donde se van a formar las futuras élites. Teniendo en cuenta que tenemos una sobreproducción de élites, porque mm, hay más universitarios de los que necesitamos, y esto mm, suena duro lo que estoy diciendo, pero cuando hay esta sobreproducción de élites se generan crisis. ¿Por qué? Porque estas élites, día de mañana, empresariales, políticas que se forman en la universidad, tienen muy pocas sillas. Y cuando van a sentarse en una silla, le ¿qué quitan pasa? el puesto a otra persona. ¿Qué Mm, pasa? Que se acaban frustrando. Y estos son los elementos que después acaban formando opciones revolucionarias o opciones Pues, reaccionarias contra la democracia y pues contra la visión de los liberales. Querido Jesús, yo considero élite a un fontanero antes que a uno de políticas. Eso es élite. Totalmente. Eso es élite. Un electricista, un vendimiador, De eso hecho, es élite. yo estoy Un enamorado. pastor. De hecho, yo estoy enamorado del sistema de políticos milicianos suizos, donde un fascista, viviendo de esto, puede ser diputado de los catones, de los parlamentos de los catones, poniéndose al mismo nivel que un abogado o un gran empresario. Pero a veces también hay que tener en cuenta que, bueno, estos sitios son donde se reclutan a esos idealistas jóvenes que sueñan con cambiar el mundo, pero como siempre digo, el totalitarismo, sea de la vertiente que sea yihadista, sea de un lado o de otro, sea comunista, sea nazi, siempre se basa en una causa, en causas que supuestamente son justas. En el caso de los nazis fue el Tratado de Versalles, la imposición de medidas ultraduras contra Alemania. Los soviéticos, los comunistas se basaron en la idea de la justicia social y la equidad. Muy bonitas las ideas, pero después generaron el terror rojo. En el caso del Hamas y todo esto es un revanchismo puro y duro contra Israel, basado también en un nacionalismo exalberado de Palestina, que por cierto obvian completamente la historia como típico movimiento, porque no olvidemos que en 1948 lo que se acordó no es la creación del Estado de Israel, lo que se acordó es la partición del mandato británico en dos estados, el palestino y el israelí. ¿Qué hicieron los árabes? Rechazar a ambos porque invadieron Israel tampoco reconocieron al otro, querían poner un Estado árabe Pues, único. Pues entonces
esos chicos de Ayuyú que dicen que son contrarios a la solución de los dos estados porque sería favorecer los intereses de Israel, ignoran completamente la historia contemporánea de la propia Palestina. Sí. Y cuando tú ignoras la historia, aportas soluciones demagógicas para el futuro. Y esto es un ejemplo de lo que ellos proponen, el boicot a eventos deportivos y demás. Y también es bastante triste que desde España nos boicoteamos nosotros mismos, porque allá ya se está diciendo que vamos a salirnos del próximo mundial, del mundial que va a celebrar España y Marruecos, No, olvídate. y gana Israel, si se clasifica Israel. El mundial era España-Portugal. Y de España y Marruecos. Es Luego verdad, vino es verdad. Marruecos. Es verdad, es verdad. Verás cómo sale España al Sí, tiempo. y se va a quedar Marruecos hoy. Y se queda Marruecos con todo, al tiempo. Claro. Jesús, muchísimas gracias por haber venido. Tomamos nota contigo y esperamos verte pronto también. Que por cierto, para terminar, Marruecos es aliado de Israel, no lo olvidemos nunca. Exacto, ¿Para que qué? ahí ¿Para qué? firmaron un tratado, Los acuerdos, Abraham. los acuerdos de Abraham. los acuerdos de Abraham, eso, que Israel los iba a firmar con Arabia Saudí. Y que el 7 de octubre lo impidió. Ahí está. Fíjense. Fíjense, pero Bueno, coño, a Marruecos no le boicoteamos. Qué casualidad. no, Pegasus. Lo dicho, Jesús. Bueno, un Muchísimas gracias. placer y Un placer. muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.